Bueno, mi gente, entonces esto es una KTM KD 125. Esta motocicleta pues ha perdido lo que es fuerza. La motocicleta no anda más de 30-40 kilómetros. Ya le revisamos la baquela del carburador y prácticamente la moto está excelente de encendido y de carburación. Entonces vamos a hacer lo que es el desensamble de la tapa del clutch. Vamos a tumbarle el aceite y vamos a hacer lo que es el cambio de discos de clutch con mantenimiento de filtro centrífugo. Entonces voy a hacerle el destape y el desarme de toda la parte del clutch. Espero les guste el video y les sirva pues para un cambio de discos. Bueno, entonces vamos a hacer lo que es el desensamble del tornillo. Como siempre les digo, vamos a quitar el tornillo del aceite o el tornillo del cárter con una copita 17, suelta hacia la parte del exhausto. Entonces después de hacer el desensamble del aceite, vamos a hacer lo que es el desensamble del tornillo de la patada del encendido. Entonces vamos a quitar la patada del encendido con una copita llave 13, vamos a quitar lo que es el tornillo de la pata del encendido que va hacia la parte lateral del clutch. Después de soltar la pata, vamos a soltar lo que es la base del posapié, que trae 4 tornillos sosteniéndolos con una copita 13. Vamos a hacer el desensamble de los 4 pernos que ajustan el burro en el motor, donde colocamos los pies, y después de eso vamos a hacer lo que es el desensamble de todos los pies. Ya cuando hayamos quitado lo que es la patada y la parte del burro donde descansan los pies, vamos a quitar lo que son todos los pernos de aquí, de la parte de la tapa clutch, para hacer el desensamble de la tapa clutch. Bueno, entonces cuando hayamos quitado todos los tornillos, vamos a quitar lo que es la parte del tapón, porque el tapón hace la extracción de la tapa, pues nos va a pegar en la parte de la prensa y pues se nos va a reventar. Vamos a hacer el desensamble del tapón, vamos a hacer el desensamble también de la parte de aquí de la guaya, para dejar totalmente libre lo que es la tapa del clutch. Bueno, entonces vamos a echarle la leva hacia la parte delantera y vamos a verificar que la tapa no despegue. Entonces, si nosotros echamos la leva hacia adelante y la tapa no despega, verifiquemos primero que no hayan tornillos puestos, y si no sale, pues vamos a utilizar una goma o una porra de goma y vamos a golpear. Bueno, entonces después de darle unos golpecitos con el mazo, vamos a verificar dándole aquí a la leva nuevamente hacia adelante, y ahí evidencia que ella tiene pues que soltar. Entonces vamos a darle otro golpecito y verificamos que la tapa nos salga bien. Aquí hay un inconveniente, pues porque el dueño de la moto, o no sé quién tenga la moto, se cayó y golpeó lo que es la parte del pedal. Entonces nos toca soltar el pedal del freno todo desde atrás para poder hacer el desensamble de la tapa. Bueno, entonces al soltar la leva de atrás o el tornillo del freno, vamos a bajar, a deslizar lo que es todo el freno hacia la parte de acá de abajo, y vamos a sacar lo que es la parte de la tapa. Vamos a verificar el pin que nos quede aquí, porque normalmente ese pin va metido pues aquí en la parte del clutch, que este clutch es la que desliza y hace que el clutch entre y abra y haga todo el trabajo del clutch. Esta varillita que está aquí lleva un huequito, entonces ese huequito que se alcanza a comer aquí, este huequito que se ve aquí, que cuando volteamos se quita, ahí va metido lo que es la levita, y esa leva hace el trabajo de la parte interna. Quitamos el empaque. Vamos a hacer el desensamble de todo el filtro sedazo, y después de que soltemos el filtro sedazo pasamos hacia la parte del clutch. Para soltar el centrífugo toca con una copa de Torres. Entonces esta copa de Torres va incrustada en la parte de acá. Hay dos opciones: una, quitarlo pues con una pistola neumática, que es lo más fácil, pero si no tienes pistola neumática, la segunda opción es montar un hombre solo de cadena aquí en la parte del centrífugo y haces lo que es el apriete del hombre solo de cadena alrededor. Entonces
con un volvedor o con y el acople o con un rache vas a hacer el desensamble y vas a tener el hombre solo y vas a darle lo que es para soltar lo que es la parte del centrífugo. Si pues tienes la pistola neumática, pues no tienes necesidad de colocar el hombre solo, sino que solamente con meterle un pistolazo hacia la parte izquierda, ella hace lo que es el desensamble también del centrífugo. Entonces, cualquiera de las dos formas es buena, con tal de que se pueda sujetar la parte del centrífugo. En caso tal que no tengas una pistola de aire, lo puedes soltar también con el hombre solo y con una copita de torre y un volvedor o un rache. Entonces vamos a soltar de aquí el hombre solo de cadena y vamos a hacer el desensamble. Entonces, precaución, la arandela centrífuga va lo aparte de sobresaliente o las letras van hacia afuera y lo que es cónico va hacia la parte de adentro. No se le olvide hacerle mantenimiento al centrífugo, que esto es súper importante. Bueno, ahora vamos a la parte del close. Vamos a quitar estos 4 pernos, los 4 tornillos de que agarran los resortes y la portadiscos y la portarresortes para hacer el desensamble del close. Entonces, esto es algo muy sencillito. Si ven que el close se gira así, es porque los discos de close están totalmente desgastados y se gira pues el close, que es lo que pasa, por eso es que pierde fuerza la moto y pierde velocidad. Entonces vamos a golpear para poderlo sacar, porque normalmente tendrían que salir duros, pero como están los discos totalmente malos, entonces hay que hacerles un poquito de fuerza o sacarlos un poquito a golpe, pero la llave más no pues el close, para que no se vaya a partir nada. Hacemos el desensamble en cruz, soltamos pues en X o en cruz. ¿Para qué hacemos eso? Pues para que la basecita de aluminio donde va montada los tornillos y la balinera no se nos vaya a partir, se nos vaya a ir de lado y se vaya a ocasionar pues una partidura y nos toque reemplazar la pieza por una nueva y original. Soltamos los 4 tornillos. Y los 4 tornillos de ella son los 4 tornillos de cabecita cónica de cabeza de 10 milímetros. Quitamos lo que es la base o la mariposa del close. Entonces, precaución, revisar que no tenga ninguna fisura ni esté que se parta, porque hay que cambiarlo automáticamente, porque esto es parte esencial del close. Esto es lo que nos ayuda a empujar los 4 resortes hacia la parte interna del motor. Retiramos los 4 resortes. Y ahora lo más sencillo es con una pinza de puntas inversa, vamos a meterla aquí. Esta motocicleta pues no trae tuerca, sino una chaveta en el close. Hacemos el desensamble de la chaveta. Precaución no abrirla mucho, antes cuando la vayamos a meterla cerramos un toque para que no vaya a perder presión. Y hacemos el desensamble de las tapas presión y de la tapa portarresorte. Verificamos que cuando saquemos esto se venga. ¿O qué es esto? Esta es la arandela que desliza el close, va puesta aquí. Entonces si entra derechita hay que doblarlo para que ella tranque. Entonces vamos a hacer el desensamble, que va aquí atrás como le digo yo, y vamos a hacer el desensamble del close para poderlo limpiar todas estas impurezas, que todo esto es hollín y aceite y disco quemado. Ahora lo más importante es aquí. Vamos a hacer la apertura de las portadiscos y las prensadiscos y vamos a revisar los discos. Entonces estos discos no sirven, este separador no sirve porque está totalmente quemado. Discos de close quemados, separadores totalmente quemados. Mira este disco de close.
Este disco de cloth es gracioso porque este disco debería tener asbesto y mire cómo está. Lambido, totalmente lambido por ambos lados. Los separadores pues están totalmente llevados. Mire este disco, totalmente llevado. Ellos tienen que ser así, mire. Y mire cómo está, totalmente lisos. Entonces por esto la motocicleta pierde demasiada fuerza, no anda, no desplaza. Mejor dicho, esto es la fuerza interna total de la motocicleta. Entonces estos discos no sirven para nada y tampoco los separadores. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la portadiscos que no tenga, la portadiscos que no tenga desgaste y la portarresortes que tampoco tenga desgaste. Entonces pues para hacer una moto NKD que tenga esos discos totalmente quemados, porque hasta la corona está amarilla de lo quemada que está, no tiene desgaste las prensadiscos ni la portadiscos, entonces esto le vamos a echar una lavadita, vamos a revisarlo bien, pero por lo que veo estas portadiscos están totalmente excelentes, o sea, nos van a servir la portadisco, la portarresorte, y tenemos que hacer el reemplazo de discos de cloth y discos separadores porque están totalmente llevadísimos, mire, vea. Bueno, entonces después de que ya hayamos hecho lo que es la limpieza del cloth, de la portarresorte, de la portadiscos, vamos a colocar lo que son los discos del cloth originales. Entonces pues estos son de AKT originales. Ese viene el kit completo. Hacemos aquí el desensamble de la tapita y como verifican pues viene en una contrabolsa que evidencia pues que viene con el sello de AKT, que es el original. Algunas personas pues manifestarán que si no se le pueden colocar los discos de cloth de la Eco Deluxe, que dicen que son un poco mejores. También se le pueden colocar, pero son un poco más costosos. Estos discos de cloth pues valen 30.000 pesos y pues como son originales pues prefiero trabajar con original que homologar por otra marca también que sea original, pero también pueden servir. Vamos a meterle lo que son las discos separadores, porque los discos separadores están totalmente mal. Entonces les voy a mostrar un disco bueno y un separador. Entonces, disco bueno original y un separador bueno original nuevo. Ahora les voy a demostrar un disco de cloth quemado. Miren la diferencia a un disco de cloth totalmente nuevo. Y ahora les voy a mostrar la diferencia de un separador quemado ya trabajado, así usted lo lave, él va a quedar de este color negro, a un separador pues prácticamente original, nuevecito. Entonces vamos a hacer lo que es el ensamble de la araña, de la prensa, y vamos a hacer el ensamble completo de lo del cloth. Entonces cuando tengamos ya la araña limpia, que le hayamos quitado todas las impurezas de hollín y del disco de cloth, todo lo malo, vamos a verificar que la prensa no vaya a tener, vamos a enfocar bien acá, que no vaya a tener estas gomas, o estas gomas no, perdón. Bueno, vamos a verificar que la prensa no vaya a tener incrustados los discos de cloth. Si la prensa tiene incrustados los discos de cloth, ¿qué van a hacer? Van a coger con una lima plana, y vamos a coger y vamos a darle a la parte de aquí de la prensa donde están las muescas. ¿Para qué? Para desbastar las muescas y que no se nos vaya a enterrar el disco de cloth nuevo aquí en las muescas de la prensa y se nos vayan a dañar los discos y se nos vayan a quemar nuevamente. A ver más desgastes, que verifiquemos que aquí esté totalmente lijado todas las partes. Vamos a hacer el ensamble del cloth. Ahora, fundamental y que deben tener siempre presente, colocar la arandela. Entonces esta arandela entra estrella con estrella y doblamos la arandela para que no se nos vaya a salir lo que es la prensa.
Después de eso vamos a armar lo que son los separadores y los discos de close. Bueno, entonces vamos a armar el close. ¿Cómo se arma el close? Primero, la portarresortes que esté totalmente limpia. Vamos a meter un disco de close. Después un separador. Entonces vamos a evidenciar que la parte plana esta quede hacia dentro, porque esto va así. Entonces esto hacia adentro y la parte redondita va hacia afuera. Entonces va montado acá, disco de close acá. Ahora va disco separador, lo mismo acá, disco de close. Recuerden que todos tienen que tener buena lubricación para que no vaya a haber desgaste de piezas cuando se vaya a soltar o a patinar el disco, porque si están totalmente secos se nos pueden quemonear en una sola salida, porque al echarle el aceite no va a llenar de una vez el close, sino que se va a demorar un poco. Entonces, recomendación, lubricar bien. Ahora montamos la porta resortes, verificamos que nos entre. Entonces aquí nos va a quedar lo que es la parte del close de armada. Lo mismo, soltamos nuevamente y verificamos que las puntas nos estén entrando. Entonces ahora nos encajó perfectamente y vamos a hacer la montura del close. Entonces yo les aconsejo, antes de montar los discos, les voy a aconsejar que volteen este disco así, porque él va trabajando así. Vamos a coger con esta mano los 4 tubitos y vamos a hacer lo que es la parte de la postura de los discos de close. Vamos a moverlos para que nos dejen entrar, y recuerden que un disco va montado en la parte de acá. Entonces 4 puntas de disco acá, una punta de disco acá, para que el disco descanse y el close nos quede más suavecito al sacar los cambios. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a colocar lo que es la arandela pinadora del close. Entonces vamos a colocarle las 2 puntas aquí a la pinza chavetera y no le vamos a hacer tanta fuerza para que no se nos vaya a abrir tanto lo que es la parte de la chaveta. Entonces metemos con cuidadito, verificamos que nos haya entrado bien. ¿Y cómo verificamos que nos haya entrado bien? Vamos con un destornillador de pala delgado, vamos a empujar lo que es la arandela y vamos a revisar que la arandela nos dé vuelta en la parte donde ella encaja, que quiere indicar que quedó bien engranada la arandela o la chaveta de ojos pinadora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estos tubitos y vamos a sacarlos hacia aquí, hacia la parte de afuera. Vamos a colocar los 4 resortes que lleva en la parte interna, aquí en la parte de la porta resortes, y vamos a colocar la parte de la mariposa o la parte que sostiene la balinera del close y hace tensión hacia la parte de los resortes. Ahora, entonces vamos a colocar un tornillito en la parte de acá, vamos a medio ajustarlo y después de que lo ajustemos vamos a hacerle fuerza hacia afuera para que nos saque lo que es la parte de la presión de la tapa de los resortes. De la presa de resorte la echamos hacia afuera para que no se nos vaya a quedar ningún disco montado y vaya a quedar el close totalmente bien montado y no vamos a tener dificultades. Ahora lo mismo con esta. Entonces ya como ven, ya hay un espacio, vamos apretando y por último colocamos el otro resorte. Entonces, precaución que les voy a dar al apretar esto es, primero, que los resortes no nos vayan a quedar montados aquí en las puntas. Por ejemplo, aquí ella tiene una pestañita, entonces esa pestañita va por detrás del resorte y queda bien forradito. Para que no se nos vaya a quedar montado en la parte de así, vamos a lo que es a engranarlo y a dejarlo en una buena montura. Vamos a apretar los 4 tornillos, como les dije, vamos a apretarlos en cruz o vamos a apretarlos en X, como ustedes pues
quieran llamarlo, si en cruz o en X es lo mismo. Vamos a ir apretando uno, otra vez este, nos pasamos para acá. Esto lo hacemos para que la pastica o la base de aluminio que nos sostiene la balinera no se nos vaya primero a ir torcida, porque nos puede trabajar mal el close, o también que no se nos vaya a partir cuando le estemos dando mucha tensión con un solo tornillo, porque se nos va a esquinear, y si se nos esquinea se nos revienta y hay que hacer el ensamble de la pieza. Bueno, aquí les voy a mostrar algo muy bacano para que lo tengan presente. ¿Cómo verificamos que el close nos quedó bien engranado? Se acuerdan que cuando íbamos a soltar los tornillos, esto se nos patinaba, ¿cierto? Entonces ya no se nos patina, ahora sí nos hace el ajuste del close completo y podemos apretar bien lo que son los tornillos. Entonces, así de malo estarían los discos de close que no aguantaban ni para soltarlos. Mire, yo lo quiero soltar, lo suelto, y si lo quiero apretar, lo aprieto. Entonces, cuando tenía los discos de close, yo medio movía esto y eso era una mantequilla completa, que evidencia que sí estaban desgastados los discos de close. Bueno, ahora vamos para la parte centrífuga. La parte centrífuga es muy fácil porque como no sacamos este piñón, entonces no vamos a tener que verificar cómo iba el piñón. Entonces este piñón va quietecito ahí. Bueno, lo otro que vamos a hacer es a montar el filtro de centrífugo, que es el filtro que nos recoge todas las impurezas de los filtros de la limadura y del asbesto que nos suelta el disco de close. Entonces esto es súper importantísimo, usted tiene que tener presente hacerle mantenimiento a este filtro, porque si no le hace mantenimiento a ese filtro va a perder lo que es el mantenimiento del close y el cambio de los discos de close. Esto es fundamental. La arandela, las partes con letras hacia afuera, la parte plana hacia adentro. Bueno, entonces ahora vamos a colocar la arandela, pues la parte cónica va hacia la parte de adentro, que es para que nos haga presión la arandela, y la parte de aquí, la lisa, va hacia la parte de afuera. Montamos lo que es la parte de la copa aquí en la tuerca y hacemos lo que es la tensión o la postura de la tuerca del piñón del filtro centrífugo. Vamos a apretar la tuerca hacia la derecha, normal, y vamos a verificar pues que nos quede bien apretado. Como les digo, pues si no tienen la pistola, le podemos colocar por esta parte lo que es el hombrezuelo de cadena y hacemos la desmontura pues con una copa y un rache. Vamos a verificar el empaque tiene que ir siempre puesto porque este es el que también le hace la presión al centrífugo para que no nos filtre aceite y la lubricación sea excelente hacia la tapa del close, para la parte de la bomba del aceite y también para la parte de acá de arriba del árbol de levas y la culata y todo. Entonces vamos a verificar que nos quede bien apretado, montamos punto con punto, que nos quede todo bien ensamblado y vamos a colocar las 4 tuercas de este lado, los 3 tornillos del filtro y vamos a limpiar lo que es la parte del empaque de aquí y el empaque de la tapa para hacer la montura del empaque y montar lo que es la tapa close. Bueno, cuando ya hayamos colocado los 3 tornillos del centrífugo, apretado los 4 tornillos de la prensa y que nos quede bien todo montado, vamos a verificar que tenga las guías, que son las que sostienen lo que es el empaque y le dan más presión a la tapa para que no se corra ni nada. Vamos a verificar colocar el émbulo del close, que es el que hace que empuje los resortes hacia la parte interna. Vamos a colocar el empaque del close, entonces verificamos de que nos quede montado bien en la guía y que el empaque nos quede bien cuadradito. Vamos a verificar que la tapa del close nos quede bien limpiecita, un mantenimiento bien hechecito, para que no se nos vayan a quedar residuos en la parte interna del close y nos vayan a ocasionar pues una pérdida del mantenimiento y que se nos desgasten nuevamente los discos. Ahora vamos a montar la tapa, como les digo yo, vamos a llevar la leva hasta aquí, hasta esta parte, este hueco, para que nos quede viendo la media luna, para que la media luna encaje aquí en la tapa del close. Entonces vamos a montar el close en la parte de acá. Verificamos que está pasando algo que no nos deja entrar, sacamos la tapa
y movemos la tapa hacia la parte de adelante. De pronto hay una obstrucción que no nos dejaba entrar la tapa. Entonces, como ven, ahora sí nos entra. Verifiquemos que nos quede bien encajadito. Y ahora vamos a echar la leva hacia la parte de acá de este tornillo para que nos encaje y nos haga el cierre adecuado. Entonces, ahí nos quedó perfecto. Entonces les digo que la leva va hacia acá porque ella traba aquí para hacer lo que es la graduación del clutch y pueda el embrague activarse hacia la parte interna del clutch. Verificamos que nos quede bien cerradita. Vamos a hacer lo que es la postura de todos los tornillos del clutch, de la tapa clutch, para colocarle el tornillo del cárter y ahí sí aplicarle lo que es el aceite a la tapa clutch. Bueno, entonces pues como ven yo me les adelanté un poquito. Yo monté lo que es ya la parte de la pata, el posapié y los tornillos. Aquí vamos a aplicar lo que es la parte del aceite. Entonces les voy a recomendar este aceitico para la AKT. Este aceitico es muy bueno, le cae muy bien. Es un aceite que lo puedes cambiar cada 1500 kilómetros, cada 2000 kilómetros, que no pasa nada. Ese aceite es extremadamente bueno, la verdad me parece muy bueno y no permite pues que el motor se nos recaliente tanto. Trae la medida completa, que es la medida de 1 litro, no trae 946 como los demás aceites, sino 1/4 completo. Vamos a hacer lo que es la montura. Vamos a hacer lo que es la montura del tapón. Entonces recordemos meter el tapón lo más recto posible y bien derecho para que no se nos vaya a presentar un roce en la prensa y se nos vaya a partir. Ahora vamos a darle encendido. Bueno, entonces después de que hayamos encendido la motocicleta y ya la moto pues haga el barrido completo del aceite por la parte interna, vamos a verificar la guaya del clutch. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Recomendación, vamos a hacerle una lubricada a lo que es la guaya. Vamos a lavarla con gasolina, vamos a hacerle aplicarle aceitico por la parte interna también de la guaya y vamos a lubricar lo que es la parte del eje del tornillo que entra en la leva. Entonces le dejamos la holgura de 5 milímetros del clutch, hacemos lo que es la lubricación de la guaya del clutch y montamos lo que es la guaya en la parte de aquí de la leva del clutch, donde nos va a hacer el respectivo encloche. Entonces verificamos que el clutch nos quede trabajando excelente y que la moto quede trabajando pues con una holgura adecuada en el clutch. Entonces eso es todo lo del video. Espero les guste, les sirva para algún mantenimiento, para alguna persona que vaya a hacer algún cambio de piezas, se pueda guiar y pues lo hacemos con mucho gusto. No olviden suscribirse, darle pues me gusta al video y esperar pues los videos que subimos cada semana.